Filosofía neoclásica. Hoy tenemos ese tema. Y empezamos con su principal representante, Juan Jacobo Rousseau. Nada más ni nada menos. Un maestro suizo, maestro de maestros. Nace en 1712 y muere en 1778. Suizo de nacimiento, y era además filósofo, pedagogo, músico, biólogo, naturalista, escritor y hasta docente. Aprendiz de relojería, también con su papá. Claro, Suiza es la cuna de la relojería en el mundo. Basa su pedestal filosófico en dos grandes frases: el hombre nace libre y la sociedad lo encadena. O el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe, como quiera usted, porque las dos versiones en los libros existen. Otra frase: el hombre es bueno por naturaleza. Él tuvo mucho que ver con la filosofía de comunidades y la relación de los pueblos con los gobernantes. Escribió dos obras: El contrato social y Emilio o de la educación. Tuvo además un gran enemigo que lo persiguió toda la vida, no sé si con razón o sin razón, nada más de que Francisco María Voltaire. Eran enemigos. Hoy en día, los dos cuerpos descansan en París y por aquellos avatares del destino, el uno está casi que contiguo con el otro, en el cementerio central parisino. Juan Jacobo Rousseau tuvo 5 hijos. Se casó con Teresa Lavoisier. Tuvo 5 niños, niñas. Pero cada vez que nacía uno de ellos, lo regalaban. No lo podemos tener. Y se embarazaba otra vez la señora, y otra vez tenían el muchachito y lo regalaban a un orfanato, a un hospicio, a un hogar de niños, pero no querían tener absolutamente como ningún compromiso con esa situación. Eso hizo que la sociedad de la época viera muy mal esta conducta de Rousseau, y lógicamente su gran enemigo, Voltaire, que era entre otras cosas abogado, lo persiguiera a donde estuviera. Juan Jacobo Rousseau tuvo muchos inconvenientes en su vida de familia, pero con la pluma era supremamente erudito. Escribió El contrato social, del cual hemos escogido 6 ejes para darles a ustedes más o menos una visión, mis queridos estudiantes, de lo que fue esta maravillosa obra. El gobierno es elegido por el pueblo y debe servir al pueblo. ¡Oh, qué belleza, por favor! Ojalá todos los gobernantes siguieran estos pasos de Rousseau. Cuanto mayor sea un estado, mayor debe ser la eficacia de su gobernante. Claro está que sí. Es posible vivir como grupo en sociedad sin necesidad de autoridad. Decía Rousseau que ¿para qué autoridad? La gente puede vivir con sus normas, con sus reglas, cumplirlas, y lógicamente sin tener una persona ahí que esté obviamente encima de ellas. Ojo, en el caso por ejemplo de Costa Rica no tiene ejército, tiene una policía civil, creo que es civil, pero ejército no tiene. Qué bueno que los pueblos siguieran también
el caso y el ejemplo de los ticos de Costa Rica. Cada persona debe aportar lo mejor de sí en beneficio de su sociedad. Hola, si yo soy docente, yo tengo que esforzarme para dar lo mejor de mi capacidad como docente en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad que me ha escogido o que me han asignado para la enseñanza. El poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira para el bien común. Todos tenemos que luchar por tener una sociedad unida, una sociedad con normas que cumplir, pero lógicamente pensando en mi beneficio y en el beneficio de la sociedad, no en el mío solo, sino en el beneficio suyo, en el del semejante, en el del vecino, en el de todos. Todo Estado debe tener en cuenta la voluntad general. No es el presidente que yo mando, yo impongo, yo digo, yo, solamente yo. No, escuche, señor gobernante, escuche a la necesidad que tiene su pueblo. El legado pedagógico, porque fue un gran maestro Rousseau, fue Emilio o de la educación. Y dice, por ejemplo, los niños deben ser educados de acuerdo a sus intereses, no a los intereses estrictos de sus padres o de los maestros. Rousseau decía, por ejemplo, en su gran libro de Emilio o de la educación, que a través de este libro él promueve pensamientos filosóficos sobre la educación. En su libro exalta, o sea, resalta la bondad del ser humano y de la naturaleza. Rousseau concibe su paradigma del hombre encadenado en Emilio y su pensamiento frente a la libertad y frente a la educación. Decía Rousseau, la educación no tiene por qué ser una cárcel. La educación no tiene por qué ser una prisión, algo que ate. No, a los estudiantes hay que dejarlos libres, que ellos, lógicamente, puedan exponer su pensamiento libre en beneficio personal y de su familia y obviamente de la sociedad. Hay que decir al niño, decía Rousseau, y más adelante, por ejemplo, Piaget, que fue uno también de sus admiradores, hay que dejar que el niño actúe por su propio interés, por su propia iniciativa y no imponerle todo, siempre. Hay que guiarlo, hay que formarlo, hay que darle las pautas, pero también hay que jugar con la iniciativa que tenga el niño o la niña. Finalmente, en este Emilio o de la educación, dice hay una frase muy bonita. Asignad a los niños y a las niñas más libertad y menos imperio. Dejadles hacer más por sí mismos. Dejadlos hacer más por sí mismos. Y exigir menos que a los adultos. Lógico. A un niño estudiante no se le puede exigir lo mismo que a un adulto, o a un estudiante de primaria no se le puede exigir tanto o de igual forma que a un estudiante ya de 11. Obviamente, ¿sí? Las escalas de exigencia deben ser diferentes. Un gran maestro, Juan Jacobo Rousseau, ténganlo en cuenta, siempre en su vida como estudiantes, sobre todo aquellos o aquellas que puedan tener algún tipo de como de seguimiento hacia la docencia.
Siempre a uno como maestro lo colocan en todas las universidades a estudiar a este gran maestro de la sociedad. Muchas gracias, muy amables, los queremos mucho, ¿sí? Esto también pasará, todo lo que estamos viviendo. Nos vemos más adelante en la clase de castellano. Muy amables y con su permiso.